esta demanda ante la Corte Interamericana, ¿qué consecuencias puede tener para Chile? ¿Qué castigo, qué sanción, qué efecto finalmente para poder aminorar esta situación, mitigar esta dramática situación? Bueno, es una medida cautelar ante la Comisión Interamericana y esta es una primera etapa. Yo creo que es la etapa más desesperada o más urgente de poder llamar la atención del Estado a través de una denuncia, de una petición de cautela urgente al Estado de Chile, a la Comisión Interamericana. Entonces, ¿qué es lo que podríamos tener? En esta primera instancia, más que buscar sanciones, más que buscar responsables, la primera instancia tiene que ser la protección integral de los niños en el CREAT Pudahuel. Y ese es el objetivo principal. Pero si esto sigue siendo demorado, si esto sigue, el Estado sigue dilatando las medidas y los garantes no siguen actuando, esto puede llevar a cabo responsabilidad internacional y ahí puede avanzar el caso hasta la Corte. Y ahí pues obviamente el Estado ser sancionado. ¿Y en qué consiste la sanción? ¿En qué consiste la sanción? Las sanciones en materia de derechos humanos pueden ser reparaciones para las víctimas, pero también pueden ser órdenes del Estado para modificar las leyes, perseguir responsabilidades penales, políticas. La Comisión y la Corte no pueden hacer medidas tan sancionatorias propiamente tales, pero sí pueden movilizar a que el Estado cambie y el Estado asuma la responsabilidad de hacerse cargo de la protección de derechos humanos. Sí, yo creo que es muy grave que un Estado, y esto es para todos los Estados, se le tenga que recordar que tiene que proteger los derechos humanos. Eso ya de por sí es grave. Y eso lamentablemente pasa mucho en este Estado. Es uno de los desafíos probablemente grandes que enfrenta nuestra sociedad, una sociedad que está cargada de cuestiones que resolver, de problemas urgentes que abordar, en días en los cuales hablamos de política, en los días en los cuales hay carreras presidenciales ya lanzadas. ¿Qué tema más importante este? Que no es un tema, como dijo el propio abogado Marelich, no es un tema de los niños, las niñas del Sename, es un tema de nuestra niñez, es un tema de la niñez de Chile. Vamos a seguir hablando después de esta breve pausa aquí en el Pauta Libre. Estamos hablando de temas tan relevantes como el de la niñez en Chile, cuando la jueza Mónica Geldres y el abogado Branislav Marelich han interpuesto a título personal una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Chile. Y esto es para favorecer a un grupo de menores de entre 12 y 18 años del CREAT de Pudahuel. Estamos hablando respecto a los alcances de esta medida que ya en sí misma denota, como decía Alejandra Matus, que hemos llegado a un límite en términos de desprotección, y en este caso es patente de acuerdo a los antecedentes que manejan la jueza y el abogado. Abogado Marelich, me gustaría preguntarle, cuando usted dice que este no es un tema de los niños y las niñas del Sename, usted dice este es un tema de la niñez en Chile. ¿Cree que en general la percepción de una parte de las instituciones, de esas instituciones que no escuchan, que a veces se chocan o se conmueven, pero en definitiva no hacen andar los mecanismos que se requieren, cree que hay una impresión respecto a que este es un tema que afecta a otros, a otras, a un grupo muy específico de personas y no una cuestión que nos toca a todos y a todas porque es nuestro país? Eso es una muy buena observación, porque lo que ocurre es que cuando un niño entra al sistema de protección, cuando un niño entra al sistema de Sename, como que de alguna forma no importara tanto como otro niño. Pero no olvidamos que los niños entran al sistema de protección y antes de ese sistema de protección son niños como cualquier persona. O sea, lo que les quiero decir es que cualquier niño que necesite un sistema de protección va a pasar por los organismos que estamos hablando. Y acá lo que ocurre es que una de las niñas, uno de los casos que en realidad son ilustrativos, porque esto es lo más probable, casi con certeza, que si lo buscamos en otra residencia con otros niños, esto se va a repetir. Pero esa niña y ese niño que entraron a ese sistema de protección salieron peor. Y el sistema de protección los fue llevando. Y eso pasa. Y uno puede decir, ¿por qué pasa? Y una gran respuesta es que hay órganos de garantía que son más bien espectadores y no son protagonistas. Podría ser una pregunta precisamente sobre ese punto, porque tomando las palabras de la jueza Geldres,
decía, si decimos que la responsabilidad del Estado es lo mismo que decir que es de nadie. Entonces hablemos de responsabilidades concretas. Hay una denuncia en un caso X, un niño está en peligro, en riesgo por vulneraciones leves, graves o más graves. El primero que actúa o que debe actuar y discernir qué medida de protección en favor de ese niño se debe tomar es un juez o una jueza, y es la primera responsabilidad ahí. Y luego, cuando ese juez o esa jueza deriva a esa persona, está la responsabilidad de quien se hace cargo de esa protección. Y en este sistema hay una serie de incentivos. Por ejemplo, hay instituciones cuyo incentivo es que les manden niños, porque por cada niño hay una subvención y esa subvención es lo que financia. Si no hubiera niños que proteger, esas instituciones no existirían o tendrían que desaparecer. Entonces mi pregunta es, una cosa es no tener, que un juez no tenga herramientas, que no se hayan creado los mecanismos, pero otra cosa, y que podría lindar en lo doloso, es tomar decisiones, seguir tomando decisiones que se sabe que van a agravar la situación de esos niños. Entonces, respecto de esa responsabilidad, quiero preguntarle a los dos, ¿hay forma de determinarla, de discernirlas? O sea, yo creo que Mónica tiene mucho que decir ahí, pero de la sola lectura de la historia procesal de los niños y niñas, uno se va dando cuenta todo lo que se hizo mal. Por ejemplo, se pudo haber hecho mal algún peritaje, alguna forma de evaluación de una niña o un niño que ha sido víctima de abuso sexual, y medidas que los leen y con total indolencia no se adoptan las medidas. Y lo otro es que cuando se van tomando medidas contradictorias, y estoy hablando del Poder Judicial y los órganos colaboradores, se van tomando decisiones, y esas decisiones no tienen coherencia ni con la historia de la niña ni con el estado situacional en ese momento. Entonces pueden pasar cosas tan absurdas como, digo absurdas, pero son trágicas, cosas tan trágicas como una niña que está sujeta a red de explotación sexual y luego la devuelven al mismo lugar. Eso y esa decisión grave. la tomó un juez o una jueza en particular. Eso no es que ocurrió, no fue una ficha en un computador. Claro, esto no es un dato que se pierde en un sistema. Pero también hay otro incentivo perverso, sumando a los que tú señalas. Hay un incentivo perverso que es ir pasándose la responsabilidad en institución en institución. Yo cumplo poniéndole en antecedente a la otra institución que pasa esto. Y la otra institución dice, muchas gracias, y le voy a poner la otra en conocimiento a la otra institución. Y al final terminamos siempre en la fiscalía. O sea, siempre terminamos a hablar del delito, siempre terminamos a hablar de esto, pero las medidas de prevención, de reparación, esas medidas nos vamos pasando. Entonces finalmente tenemos oficios, informes, diagnósticos, y parece que las organizaciones o las instituciones garantes son espectadores. No son garantes propiamente tal. No toman una acción proactiva en ese minuto para proteger a ese niño, esa niña. O sea, si una persona, y sobre todo un órgano de garante, ve una situación de una niña, no debería simplemente decir, uy, qué grave es, sino que debería actuar y debería agotar toda su capacidad, tiempo, dedicación, hasta que ese caso estuviera resuelto. Y no porque existan muchos casos, porque existen muchos casos. Bueno, hay que empezar de a uno. Hay que empezar a hacerlo, no porque son muchos, uno se queda parado. Mónica, y en ese sentido la pregunta específica de Alejandra respecto de las instituciones colaboradoras es bien importante, porque es uno de los grandes déficits que se reprochó cuando salió la ley de Servicio Mejor Niñez, además del nombre de Mejor Niñez, que es bastante controvertido, pero no hizo nada respecto a estas instituciones independientes que operan con incentivos económicos que no ayudan mucho a solucionar el problema. Sí, bueno, es así, y nosotros en el Congreso lo dijimos. Aquí en Chile tenemos además un problema de ir legislando como por el caso particular, parchando.
dentro de lo que se puede. La ley de subvenciones hay que reformar eso completamente, pero esas discusiones muchas veces no las queremos dar en el Congreso, ¿no? Y vamos a seguir teniendo esta respuesta que no es una respuesta efectiva, eficiente, oportuna, si no hay un cambio también, y hay que decirlo, de la forma de actuar, de la manera de hacer política y un cambio cultural. Pero mientras todo eso ocurre, nosotros tenemos que tomar acciones inmediatas y tal como decía Branislav, aquí hay una serie de garantes que están involucrados en el caso de una niña y adolescente. Tenemos al juez de familia, por supuesto, pero también tenemos al curador ad litem, ¿no? Entonces, y tenemos a los institutos de derechos humanos, la Defensoría, el instituto, ¿no? Y también tenemos al Servicio Nacional de Menores que tiene que actuar. Entonces, si nosotros vemos esta trayectoria y los niños se mantienen en explotación sexual infantil, porque eso es lo más duro de... Yo no sé cómo traspasar ese sentimiento de haber conocido a un niño hace 10 años atrás y ver que después de que hayan pasado por 10 jueces, 10 consejeros técnicos, 10 programas, 5 residencias, el niño termina en explotación sexual infantil. Entonces, aquí hay una serie de garantes que o no están haciendo bien la pega o están mirando para el lado, y nosotros oficiamos también, la Fiscalía abrió de oficio una causa y nosotros hemos prestado también la colaboración, y también esa institución tendrá que hacer su propia reflexión. Usted menciona entre los organismos garantes al Instituto de Derechos Humanos. Branislav es consejero. ¿Qué rol ha jugado el INDH en ese sentido? Bueno, yo estoy a título personal, sin embargo, desde el año 2016 en adelante, el Instituto no ha hecho recomendaciones generales, sino que ha hecho recomendaciones bastante específicas de lo que hay que cambiar. El informe que se publicó después de la visita a más de 200 residencias el año 2017, no termina con una derivación genérica de que el órgano, no sé, el Poder Judicial tiene que hacer su trabajo de mejor forma. No, son cosas súper precisas. Y esa precisión, además, es recogida también por Naciones Unidas. ¿Cuál es el estado de cumplimiento de eso? Bueno, ahí tenemos no hay monitoreo, no ha habido seguimiento, monitoreo de cada caso a caso. Todos los casos se pusieron en conocimiento del Poder Judicial y hubo monitoreo. Sin embargo, el Poder Judicial, de acuerdo a su centro de medidas cautelares, fue decidiendo investigar o no investigar. Pero investigar o no investigar es, como decía la jueza Geldres, es hacerse cargo de quién es responsable y qué pena tiene. Pero quién protege a los niños y niñas frente a esa vulneración o incluso agravamiento de las vulneraciones bajo la protección del Estado. Ahí no hay quien pueda, digamos, ponerle el cascabel al gato, como se dice en buen chileno, decir, esta niña necesita ir a un programa de reparatorio de salud mental, de su intoxicación, y luego no volver al lugar donde la están esperando para llevarla a vender servicios sexuales a vista y paciencia de la sociedad. Si el sistema funcionara bien, debería ser el Poder Judicial. Esto se debería terminar en la revisión de los jueces de familia correspondientes. Y si esto no ocurre, tenemos otros órganos que son los supervigilantes, y el órgano más competente en esto es la Defensoría de la Niñez, por supuesto. ¿La Defensoría de la Niñez tiene atribuciones para intervenir en esto y no lo está haciendo? No sabría decirlo. Sin embargo, en este monitoreo que hicieron de causas específicas, dice hay algunas que se cerraron, no se decidió no perseverar, se archivó la causa. ¿Qué porcentaje es ese? ¿En qué proporción ocurre eso? Bueno, no tengo el seguimiento de esa causa porque yo dejé de ser director tiempo después de ese informe. Pero en general, o sea, ¿cuántas causas de las denuncias específicas que se presentan terminan en nada, terminan archivadas, no se investigan? Bueno, esos son, o sea, nos falta estudio. Hacemos mucho estudio, o sea, nosotros tenemos un montón. Veamos lo que ocurrió en el gobierno de Bachelet, ¿cierto? Dirigido por Estela Ortiz. ¿Cómo se llamaba el...? El Consejo de la Infancia. El Consejo. ¿Cuántos estudios hizo el Consejo? ¿No?
Entonces, pero en este caso sí es necesario. Nosotros necesitamos saber, por ejemplo, se terminaron los programas de representación jurídica en algunas partes, desde el Servicio Nacional de Menores, aquellos abogados que prestaban servicios para las causas que eran no proteccionales, pero en un cuidado personal y en un régimen de relación directa y regular, claramente podemos encontrar niños que efectivamente están en una situación de compleja, ¿no? Y que podríamos decir, y generalmente tienen causas proteccionales. Esos programas se terminan. Y se da la solución de empezar a contratar ciertos programas, mi abogado, más abogados. Pero preguntémonos, ¿cómo se está haciendo ese trabajo? ¿Cuánto recurren los abogados? ¿Cuánto conocen las cortes de estas materias? Entonces, esas son cuestiones que nosotros, el estudio de cuánto se termina, cuánto no, cómo lo estamos haciendo, todo eso es necesario que lo hagamos. Porque yo además... a uno ya empiezan se le envían mail, no sé, les debe pasar a ustedes como periodista también, ¿no? Entonces, historias de vida que yo la verdad no llevo adelante esos juicios, ¿no? Pero, por ejemplo, desde los propios funcionarios del Servicio Nacional de Menores de una de las asociaciones, y aquí es lo que a mí me complica en relación a la respuesta. Una cosa es lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, y otra cosa es la respuesta que estamos dando, ¿no? Por ejemplo, en relación a las residencias familiares, refiere una de las asociaciones gremiales que hay un promedio de 10 licencias médicas sin ser cubierta a pesar de haber solicitado contrataciones adicionales, que los turnos de trabajo se debieron modificar a 24 horas uno por uno, que no se cuenta con las TENS comprometidas. Estamos hablando de aquello que estamos haciendo para dar cumplimiento, entre otras cosas, a la observación que nos hizo la ONU, ¿no? Lo mismo, hay una carta de la unidad de adopción también, y en relación al CREAT, nos encontramos actualmente con falta, nuevamente, recurso humano para poder mantener la atención a nuestros niños. Esto debido al proceso de capacitación de los funcionarios para ser parte del nuevo modelo de residencias familiares, y en fin. Entonces, tenemos que, y yo digo, tenemos que empezar a decir las cosas como son, y empezar a mejorar nuestras prácticas, porque si intentamos hacer como que estamos avanzando, intentamos hacer como que hemos mejorado, porque la respuesta generalmente de las autoridades tiende a ser esa, ya, pero hemos mejorado en esto, sí, pero mientras mejoramos o intentamos mejorar o capacitamos, ¿cierto? Hay niños y niñas que están siendo gravemente vulnerados sus derechos humanos más básicos, y es por eso que es necesario que el Estado con esto tome conciencia y genere o un equipo de trabajo o genere, ¿cierto?, o tome medidas que son, los distintos poderes del Estado tienen que tomar medidas que son inmediatas. Nosotros hemos recibido felicitaciones, por ejemplo, no felicitaciones, sino que muestras de apoyo a la presentación que hicimos por la Asociación de Abogados de Familia, que son los que tramitan permanentemente, y ellos refieren, o sea, nosotros también hemos visto esta situación, o por la Fundación para la Confianza, para nombrar algunos, ¿no? Ellos refieren que es necesario hacer una comisión investigadora. La verdad es que generalmente, si uno visualiza, dice, ¿en qué terminan las comisiones investigadoras? Pero la comisión investigadora permite además que se pueda pedir toda esta información que muchas veces aparece o se mantiene en reserva, ¿no? Y muchas veces esta reserva, mal entendida, ¿no?, ha permitido que estas situaciones se cronifiquen en el tiempo. Las visitas, las fichas, por ejemplo, el CREAT Pudahuel, existen fichas en el sistema informático de los tribunales de familia, en la página web de las visitas que hace el Poder Judicial. Y en la Defensoría también. En noviembre del 2020, la defensora fue y que constata exactamente las mismas situaciones que constaté yo. Pero el tema es que la respuesta de los garantes no puede ser solamente el oficio de la Fiscalía, porque además sabemos cuánto se demora la Fiscalía o cuánto termina en condena en la Fiscalía, si ese es el propósito, ¿no? Entonces tenemos que ser garantes activos en la efectivización de los derechos del niño. Vemos una situación de gravedad y no la dejamos, sino hasta que eso se repare. Y el problema es si existe la respuesta estatal, porque una cosa es lo que los jueces podamos decidir y otra cosa es cuál es la respuesta que el Estado nos ha dado, y ya vemos que la oferta es inadecuada, que los profesionales no siempre son los más idóneos. No tenemos respuesta, definitivamente, porque UCRIS no hay media estadía. Entonces, todas esas cosas yo creo que es momento, y yo por eso agradezco la invitación. Para uno no es fácil, es difícil, ¿no? Porque estamos hablando, en mi caso, de colegas, pero yo creo que y lo dije también, tengo que dormir tranquila, quienes estamos en eso, así que con mucha responsabilidad, con mucho estudio, y agradecer también a Branis el que me acompañe en esto, y ojalá podamos abrir corazones, mente, para que
que podamos mejorar la situación de los niños, ¿no? Que son el futuro de nuestro país.